ahora es el turno de presentar a la doctora Magnolia Miriam Sosa Castro. La doctora Miriam Sosa es profesora de asignatura en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de México, profesora y tutora del posgrado de Ingeniería en Sistemas, Optimización Financiera. Es doctora en Economía, maestra en Ingeniería y licencia en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como investigadora, analítica y académica en varias universidades. Ha publicado en revistas y libros especializados nacionales e internacionales. Ha presentado más de 35 ponencias en diferentes eventos académicos especializados a nivel nacional e internacional. Es miembro numerario de la Academia de Ciencias Administrativas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Las líneas de investigación de la doctora Sosa son crisis financiera, integración financiera, modelos de valoración de activos financieros, análisis de riesgos, instrumentos financieros derivados y econometría financiera. Demos la bienvenida a la doctora Miriam. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ok. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer por la invitación y por esta amable presentación. Mi nombre es Miriam Sosa y bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Todos ustedes son estudiantes de universidad, ¿cierto? De primero a cuarto semestre, alcen su manita, gracias. De quinto a últimos semestres. Perfecto. La presentación en realidad va a ser lo más dinámica posible. Vamos a abordar algunos temas quizás un poquito más complicados, pero si necesitan más bibliografía o cualquier cosa, al final les voy a dar mi correo electrónico para que puedan escribirme con toda confianza y se los pueda facilitar, ¿sale? Entonces, el título de la ponencia es Globalización, Crisis y Contagio Bursátil en el grupo BRIC más M. Y voy a abordar justamente estos tres temas, la parte de globalización, luego la parte de crisis y al final la parte de contagio. Entonces, todos ustedes están familiarizados con el tema de la globalización, ¿cierto? Es un proceso, es un fenómeno que tiene que ver con la preponderancia de pautas globales en algunas cuestiones locales. Y abarca cuestiones culturales, económicas, financieras, legales y todas las que se les puedan venir a la mente, o casi en su mayoría. Entonces, muestra de esto es, ¿ustedes creen que ustedes comían, que sus abuelitos comían comida china con tanta frecuencia como lo hacían ustedes, como lo hacen ustedes hoy en día? Griega, thai, y todas las que se les pueda ocurrir? No. ¿Creen que comían chocolates suizos, todos estos chocolates estadounidenses que llegan hoy en día? ¿Se vestían con ropa de Taiwán, de Singapur? No. Entonces, ha sido un fenómeno que es súper rápido y que abarca muchos ámbitos. Y aquí nos vamos a ocupar evidentemente de la parte financiera, ¿sale? Esto ha sido motivado principalmente por cambios en la regulación y desarrollo tecnológico. Y si ustedes se ponen a pensar, hace 10 años no todos teníamos celular. Los papás todavía hace un par de años, 3 años, se resistían a utilizarlo y hoy en día no lo pueden dejar, ¿no? No dejan de mandar memes y cadenas y buenos días familia, a pesar de que antes estaban muy renuentes. Hoy en día todo eso se ocupa para hacer transferencias electrónicas, para estar todo el tiempo viendo cómo van los mercados, tenemos información cada 15 segundos y eso ha hecho que muchas cosas a nivel internacional cambien, la movilidad de capital, la oferta monetaria, un montón de cosas, ¿sale? Entonces, esto ha sido posible en parte a cambios en la regulación. Yo puedo tener activos en cualquier parte del mundo y cualquier inversionista a nivel internacional puede tener activos en nuestro país, ¿sale? Cosa que hace unos años no era posible. Tenemos firmados tratados, acuerdos. México es el que tiene más tratados, uno de los países que tienen más tratados firmados a nivel internacional, son más de 43 no los ocupa mucho, el 80% de su comercio está con Estados Unidos, ¿no? Esto ha generado que las empresas que en un inicio vendían nada más en una callecita, luego en una localidad, en una colonia y luego en un país y luego se fueran expandiendo, se volvieran empresas de tipo multinacional. Entonces, cambian sus necesidades, necesitan capital, necesitan vender en otros lados, entonces lo que hacen es impulsar una serie de cambios que se han visto materializados en este sentido. Tenemos mayor comercio internacional, movimiento de capitales, un incremento de la inversión extranjera directa y de portafolio.
fusiones y adquisiciones de todo tipo en empresas productivas, bancarias y pues sobre todo en las bursátiles. Y bueno, eso acompañado de lo que se conoce como la ingeniería financiera, ¿sale? Bueno, acá tengo unas pequeñas gráficas de cómo es que ha incrementado la participación y bueno, la inversión extranjera directa y el comercio mundial. Pues si se dan cuenta, ha crecido de manera exponencial en tan solo una década en 572%. Eso es muchísimo. En cuanto a la evolución de la inversión extranjera de portafolio como porcentaje de la inversión extranjera directa entrante, todas las barritas que tenemos arriba del 100% quiere decir que la de portafolio es mucho mayor que el entrante. Entonces, bueno, Europa, en este caso, por ejemplo, es uno de los principales receptores, al igual que Estados Unidos, de inversión de portafolio. Mientras que la inversión extranjera directa, es decir, la que se materializa en fábricas, en infraestructura, bueno, en ese caso tenemos a América Latina y sobre todo América Latina, en este caso de esta gráfica. Algunos países en desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros invertimos en otros lugares y esa reinversión, bueno, ese dinero regresa y se materializa de manera productiva, ¿sale? Bueno, lo que llama la atención es cómo ha crecido. La inversión extranjera directa, es decir, la que les digo que es de tipo productivo, ha crecido 18 veces, bueno, del 87 al 2007. Mientras que la inversión extranjera de portafolio ha crecido en 22 veces. Entonces, bueno, es mucho más rápido y mucho más dinámico mover dinero que mover objetos y que mover sobre todo personas, ¿sale? Bueno, algo que llama la atención es que hay un gran número de fusiones y adquisiciones a nivel global. Entonces, bueno, esta es la gráfica de cómo han crecido el nivel de fusiones y adquisiciones entre diversas empresas de manera general. Bueno, acá quiero hacer un pequeño paréntesis. En muchas ocasiones han escuchado hablar a su querido presidente diciendo que, bueno, ha incrementado mucho la inversión extranjera en nuestro país y, bueno, lo que la gente tiende a pensar es, nuevos empleos. En realidad lo que tiende a pasar es que cerca del 70% de las fusiones y adquisiciones son producto de inversión extranjera directa, o bueno, si lo quieren ver al revés, ¿no? Hay inversión extranjera directa porque cambia de manos la propiedad de algunas empresas que estaban en manos de capitales nacionales. No sé, alguna fusión que se les venga a la cabeza recientemente que tiene que ver con un producto refrescante que ustedes consumen los fines de semana. La cerveza, exactamente. Entonces tuvimos dos fusiones y adquisiciones hace muy poco tiempo y bueno, en ese sentido nos dijeron nueva inversión, pero no necesariamente es nueva, ¿no? Sino más bien tenemos ahí un cambio de manos. Y bueno, no sé si alcanzan a ver, pero yo les digo, del 99, 2000, aquí tenemos, y aquí tenemos 2006, 2007, y aquí tenemos 2013, 2014. ¿A qué les suenan estas fechas? ¿A las qué? A las crisis, ¿cierto? Que es justamente lo que estamos viendo en esta ponencia. Bueno, está justamente relacionado este tipo de cuestiones con una cuestión que se llama el ciclo económico. Cuando la gente acaba de haber una crisis, le da miedo, no quiere invertir, dice, ay, ¿qué tal que pierdo mi lana? Y se va aguantando. Lo que va pasando es que conforme va subiendo y se va revertiendo la tendencia, la gente empieza a ganar confianza y a decir, ¿por qué no? Ay, ándale, igual nos va súper bien. Entonces, de repente el ánimo llega a ser tan optimista que pues justamente se llevan a cabo algunas operaciones que son muy riesgosas, a veces también de tipo especulativo y que llegan a contribuir de una o de otra manera a la generación de crisis. Bueno, este tipo de operaciones de fusiones y adquisiciones han dado lugar a nuevas figuras jurídicas. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un holding, un venture capital, un LBO, leverage buyout, o un joint venture o un spin-off? ¿No? Bueno, todas estas son algunas figuras que se han creado para justamente fomentar la creación de fusiones y adquisiciones. Un holding es un grupo de capitales que lo que se dedica es a tener acciones de empresas. Nada más. Entonces ellos no se meten ni se involucran en la parte operativa de las empresas, sino solamente pues se dedican a estar cobrando pues dividendos, ¿sale? Y a estar moviendo como sus acciones. En este sentido tienen grandes cuestiones fiscales o beneficios fiscales que hacen que o inciden en que se sigan creando este tipo de asociaciones. Por ejemplo, en Inglaterra o en Reino Unido no pagan
impuestos justamente el pago de dividendos que se hace a empresas que estén como filiales, ¿sale? Por otro lado, bueno, el Venture Capital son un montón de capitales que generalmente está relacionado con aventura, ¿no? Que buscan justamente invertir en negocios riesgosos, startups, sobre todo vinculadas a empresas de alta tecnología que son pequeñas. En el caso de leverage buyout, son compra de empresas apalancadas. A veces solamente tienen el 10% del total del capital, pero por medio de ciertos préstamos compran una empresa. A veces lo que se tiene es que yo compro una empresa, veo que no está endeudada y lo que hago es que vendo las acciones, hago una OPI o IPO, que es una oferta pública inicial, es decir, es la primera vez que sale al mercado. A veces la oferta pública inicial es de 3 o 4 veces el valor de lo que se compró inicialmente esa empresa con capital pues prestado. Entonces ya una vez que tengo ese dinero, pago el capital. Joint venture, bueno, aventura conjunta, no se emocionen muchachos, en ese sentido es que dos figuras jurídicas, dos entidades jurídicas, dos empresas, dicen, bueno, vamos a emprender un proyecto juntos y, por ejemplo, algunas empresas que no están especializadas en alguna rama, lo que hacen es crear justamente una cierta empresa filial que se alíe con otra para desarrollar algún tipo de cuestiones especializadas, ¿sale? Y por último, un spin-off, por ejemplo, estoy pensando en, ¿alguno de ustedes vio Flash? Y Arrow y todas estas, bueno, o Los Pingüinos de Madagascar. Bueno, la película de Madagascar, en realidad, el spin-off son Los Pingüinos de Madagascar. Entonces, como fue tan exitoso, decidieron escindir esa parte y crear su propia película. Pues es lo mismo. Acá, por ejemplo, si es muy exitosa una empresa en la parte de proyectos, en la parte financiera, lo que hace es que incita a la gente que está en ese proyecto, bueno, en esa parte, y le dice, crea la propia empresa y no nada más me das servicio a mí, le vas a dar servicio a otras empresas y entonces eso va a incrementar mucho pues tu productividad y tu competitividad. Y de esa manera pues también es más fácil porque no dependen del resto de la empresa para tomar decisiones. Bueno, de todas esas fusiones y adquisiciones que comentamos, estas son las fusiones y adquisiciones a nivel global, pero bancarias, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Que se estima que cerca de entre 20 y 30 bancos son los que tienen entre el 70 y el 80% del total de los depósitos y activos a nivel mundial. Entonces, todos estos bancos que son gigantescos están entrelazados entre ellos y justamente tienen operaciones de tipo cruzada, ¿sale? Pero no nada más eso, sino también están vinculados a los mercados de valores. Entonces, bueno, acá tengo un dato que creo que no se alcanza a ver, pero bueno, del total de todas las fusiones y adquisiciones que ha habido, el 16.3%, que es la mayor parte del PAI, ha sido, este azulito, ha sido de tipo financiero, ¿sale? Ay, no, esperen. Entonces esto ha creado grandes instituciones bancarias. Por favor, díganme la nacionalidad de los bancos más grandes a nivel mundial. No escucho, perdón. Americanos. ¿Segurísimos? ¿Quién vota por americanos? Alcen su manita. Españoles. ¿Quién más? ¿Quién da más? Chinos, exactamente. Resulta ser que esta tabla la había sacado hace unos 3 años y en el 2014 4 de los 10 bancos más grandes a nivel mundial eran chinos, pero estaban distribuidos aquí, ¿no? O sea, como que no todos estaban concentrados. Resulta ser que 3 años después tenemos que los principales 4 bancos a nivel global son chinos. No solamente eso, son los bancos, todos los bancos son paraestatales. Quiere decir que el gobierno es el que los está moviendo, ¿sale? Entonces es el que los administra. Entonces, bueno, hay muchos artículos que hablan que justamente el sistema financiero es aquel que está dándole dinamismo al crecimiento de la economía china. Lo que hacen es que llegan, por ejemplo, acá a México y nos dicen, oigan, ¿quieren infraestructura en telecomunicaciones? Sí. Pero es que ¿sabe qué? Que no tenemos lana, estamos viendo si nos presta el Banco Mundial, si nos presta el Fondo Monetario Internacional y pues ya saben, ¿no? Que tiene ciertas condiciones y es en manita de puerco, entonces no sabemos, ¿no? Entonces de repente les dice, ok, lo que vamos a hacer es que yo, China, te voy a prestar el dinero. La única condición es que le compres a empresas chinas todo el material que vayas a ocupar.
Entonces, de esa manera lo que hacen es que el sistema financiero le está atrás del productivo y pues eso lo hacen en cadena, lo hacen a nivel global. Entonces, bueno, a mi parecer, hay muchas otras cuestiones alrededor de China, pero han hecho una buena política financiera a partir de tomar el toro por los cuernos y utilizarlo a su favor, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ¿dónde están los mexicanos? ¿Verdad que no? Exacto, no están. Entonces, bueno, después tenemos a Japón, tenemos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, otra vez Estados Unidos y por último China. Este banquito no se había colado, ni siquiera estaba cerca. Tiene 3 años que apenas acaba de pues, remontar justamente aquí. Más información, aquí está de donde la pueden obtener. Viene el listado de los bancos en orden. A mí me impresionó que Santander está antes que BBVA. Entonces, bueno, hay cosas interesantes. La tendencia de la banca internacional. El primer banco que vimos acá, que es el Industrial and Commercial Bank of China, bueno, no solamente es el banco más grande en depósitos, es el banco más grande en activos y es el más rentable a nivel mundial. Además de eso, bueno, sostiene operaciones cruzadas con algunas instituciones gigantes como Goldman Sachs, Dresdner Bank y American Express. Posee bancos en algunos países emergentes, como el caso de Argentina, que es el Standard Bank de Argentina, y cotiza en las bolsas de Shanghái y de Hong Kong. Hizo la mayor oferta pública de venta en 2006. Entonces, bueno, no, el hecho de que lo administre el gobierno no significa que esté ajeno a todos los procesos a nivel global. Entonces, bueno, los invito a que chequen las noticias porque ha habido bastantes ataques especulativos de China, pues porque esto está amenazando un poquito el cómo están haciendo las cosas o está haciendo repensar sobre el paradigma que se ha llevado en los mercados desarrollados, desarrollo hasta los últimos años. Y bueno, esto lo que nos da a entender es que tenemos una fuerte relación entre los bancos y no nada más entre los bancos, sino que los bancos también están participando como emisores, como inversionistas y como formadores de mercado en las bolsas de valores. Entonces, bueno, no nada más se integran los bancos, no nada más se integran y se fusionan las empresas, sino que también se fusionan las bolsas de valores. De repente escuchamos, es que es el mercado de capitales y creemos que es un ente, que es un espacio, que es un algo, ¿no? En términos muy reales son empresas que se juntan y que lo que hacen es que dan un servicio de compra y venta de valores, ¿sale? Entonces, pues ellas tampoco son ajenas a este proceso de globalización. Aquí tenemos los 10 principales mercados de valores a nivel global y el MILA, que bueno, en realidad no figura ahí, pero México está dentro de, y bueno, lo quise poner acá. Entonces, bueno, lo que tenemos acá es que el New York Stock Exchange Euronext, en la parte de Estados Unidos, porque tienen una oficina en Estados Unidos o un lugar físico en Estados Unidos y otro en Europa, bueno, pues es el banco transatlántico más grande a nivel global, ¿sale? Para hacer un poquito un close-up en esto, tenemos que el New York Stock Exchange, bueno, es el más grande junto con el Euronext, pero el Euronext a su vez está conformado por mercados de París, Bruselas, Ámsterdam y bueno, algunos mercados de Portugal, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el más grande. Le sigue el Nasdaq con su sede en Estados Unidos, pero ahora tenemos un grupo que se llama Nasdaq OMX. El Nasdaq es el mercado virtual más grande y de cuestiones tecnológicas más grande a nivel mundial y se asoció con uno de los grandes que es el OMX, que es un sueco, ¿sale? Entonces ahora tenemos las dos sedes, pero es el segundo más grande a nivel mundial. Esta fusión, bueno, se dio en 2007 y el New York Stock Exchange también se dio en 2007. Bueno, estas funciones. Entonces, bueno, pues saquen sus conclusiones. Y bueno, después tenemos al Japan Exchange Group, que es el que está formado por el de Tokio y el de Osaka. Es apenas en el 2003 se constituyó. El London Stock Exchange Group, que en 2014 nos amenazó con que se iba a fusionar con el TMX, pero no lo dejaron, que es el Toronto Mercantile Exchange. Pero bueno, a su vez ya está formado el de Londres por la Bolsa de Milán. Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues es una tendencia a seguir creando pues mercados de valores cada vez más integrados y más grandes. El problema aquí es que, por ejemplo, si hay
algunas acciones de Colombia que están listadas ahorita en España, entonces, y en España empieza la efervescencia ahorita de lo de Cataluña, entonces los inversionistas que tienen justamente dinero en las acciones de las empresas colombianas, por el temor de su situación que no tiene nada que ver con la colombiana, entonces puede que empiecen a vender o a deshacerse de sus activos. Eso lo que se transforma es un contagio, porque hace que bajen los valores de las empresas colombianas. Al ver el resto del mercado colombiano que eso está pasando, entonces se deshacen también de activos y empieza a caer el índice bursátil global. Como Colombia está de la mano con Perú, Chile y México en el MILA, que es el mercado integrado latinoamericano, entonces eso se difunde. Como México está con el IBOVESPA y México está con el CME, entonces ustedes imaginarán, ¿no? Y esto es en prácticamente segundos. Bueno, aparte de eso, ¿se acuerdan que les comenté que había crecido muchísimo la inversión extranjera de portafolio? Bueno, el mercado de valores a nivel mundial ha crecido de una manera pues bastante grande en los últimos años, tan solo de 92 al 2015, bueno, y con sus cambios, ¿no?, que hemos tenido por justamente las crisis .com y la crisis subprime, ¿sale? Otra cuestión que ha pasado pues es la ingeniería financiera, ¿no? Tenemos una gran cantidad de instrumentos financieros derivados que lo que permiten es apalancarse para poder evitar tener pérdidas, pero también permiten que la gente especule para obtener mayores ganancias. Por otro lado, tenemos productos estructurados, que es una combinación de estos con algún producto subyacente, y las fibras. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una fibra? ¿No? Inversiones en inmobiliaria. Exactamente. Entonces, bueno, las fibras son fideicomisos de bienes raíces y asociados. Bueno, ¿y eso qué, no? No sé si se han dado cuenta que ha habido un boom en la construcción aquí en México, bueno, y a nivel incluso global. Entonces, lo que ha estado pasando es que muchas empresas han estado vendiendo sus edificios o aportándolos a este fideicomiso y cambian sus edificios y sus activos físicos por papelitos que son de fácil negociación y que todo el mundo está comprando en este momento y vendiendo. Lo que pasa es que también a veces hay gente malintencionada que construye edificios que lo hace con instrumentos o con materiales de baja calidad y alguien llega y lo evalúa 10 veces más de lo que realmente cuesta y entonces en el fideicomiso se vende un cierto precio. Eso lo que ha estado haciendo, bueno, es que haya incrementado mucho el precio, por ejemplo, de las viviendas, que haya incrementado mucho la oferta y, bueno, que haya también cada vez más especulación en el mercado. Los CECADES son otro tipo de instrumento que son para capital de desarrollo, son para financiar proyectos entre 30 y 50 años y, por ejemplo, los CECADES, uno que constituyen, por ejemplo, ahorita a Viva, ¿saben qué es Viva? La bolsa, la nueva bolsa de valores que hay en México. Bueno, esta bolsa de valores se constituyó con capital que viene de los CECADES y esos CECADES son instrumentos que se colocan de manera privada, es decir, solo si te invito a mi club puedes participar y comprarlos, si no, pues no lo vas a poder hacer. Entonces, son inversionistas institucionales muy grandes o fondos muy grandes los que pueden participar en él. Entonces, acá tenemos que son en general, pues por ejemplo, entre 10 y 20 y bueno, para el caso de Viva, el dinero viene de las pensiones. Entonces, bueno, también es interesante estarle siguiendo el rastro porque, bueno, resulta ser que los CECADES están respaldados con los activos de la empresa que es la del proyecto y con el propio proyecto, pero no tienen valor nominal y tampoco están sujetos a calificación crediticia. Entonces, bueno, pues eso también genera ciertas dudas sobre lo que está pasando en estos instrumentos, ¿sale? Las criptomonedas, pues ahorita hay una euforia con todo lo que tiene que ver con Bitcoin, con Ethereum y con algunas otras nuevas monedas, que en realidad, si se dan cuenta, lo que tienen en común todos estos instrumentos es que buscan generar más liquidez. El dinero es lo único que genera más dinero. Y el dinero es lo único que cuesta menos de lo que realmente vale. El trabajo es lo único que realmente cuesta menos de lo que vale. Entonces, aquí lo que tenemos es que si yo tengo más dinero, pues genero más dinero, ¿sale? Entonces, bueno, aquí dentro de los derivados voy a mencionar a los CDS. ¿Saben qué es un CDS? Credit Default Swap. Lo que pasó en la 2008.
Exactamente, son instrumentos que justamente son permutas de riesgo crediticio. Entonces, si el compañero no pagaba, entonces otro banco decía, no te preocupes, yo voy a seguir pagando para que entonces el instrumento de deuda colateralizada, que es que yo vendí, un banco revendió la deuda en un mercado de deuda, no haya ningún problema, le siga llegando el recurso a quien lo tiene. ¿Sale? Bueno, no. Ya. ¿Qué tan grande es el mercado de derivados? Bueno, esta imagen sale de un documental que se llama How Much Money Have Humans Created. Está en YouTube, es súper cortito y está súper interesante. Entonces nos va llevando desde cuánto es la riqueza de la persona más acaudalada a nivel mundial. Estos son 100,000 millones de dólares. Este es todo el dinero que hay físico a nivel mundial, incluido, bueno, hasta Bitcoin de hecho. Narrow money, que es como la parte más líquida que se puede convertir en dinero. Estos dos son parecidos nada más que con sus excepciones. Esto es todo lo que hay en los mercados de capitales. Esta es toda la deuda a nivel mundial. Y esto es lo que hay invertido en el mercado de derivados. De hecho, se desconoce realmente de qué tamaño es el volumen de este mercado. Resulta ser que una tercera parte de todo esto son los CDS, justamente un parte de los causantes de la crisis financiera global, ¿sale? Entonces, bueno, pues esto quizás no les haga mucho sentido, pero, bueno, parte de derivados, parte de estructurados, incluso ya también los fondos de pensión están involucrados en este tipo de instrumentos. Bueno, la globalización financiera ha traído cosas buenas porque lo que hace es que es nuevas oportunidades de inversión y financiación al exterior. Es decir, no necesito nada más limitarme a los recursos que tengo dentro de una economía. Y bueno, diversificar el riesgo, ¿sale? Pero bueno, este riesgo ha sido incremental a partir pues de 1970, de la posguerra. En realidad, y se debe a que, bueno, ya no existe el patrón oro, que es que antes el dólar estaba respaldado justamente por su físico en oro y también porque se rompe la paridad fija que había entre las monedas. Empiezan entonces a fluctuar las monedas, se abren los mercados de capital y entonces los flujos pueden ir y venir, y entonces ahora tengo que las tasas de interés fluctúan muchísimo y que el tipo de cambio también fluctúa muchísimo. Bueno, esto también ha traído cosas no tan buenas, que en parte es contagio financiero y, bueno, una nueva manera de propagar crisis. De manera formal, el contagio se describe como un incremento que hay en la correlación, es decir, en cómo se mueven de manera conjunta dos mercados a partir de un shock en uno de ellos o en algún otro. ¿Sale? Bueno, las pautas financieras, en mayor o menor medida, todo lo que hemos mencionado anteriormente ha contribuido a pues, que se hayan desarrollado nuevas crisis en los últimos años. Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña lista de algunas de ellas y nosotros lo que hicimos, bueno, lo que llevamos haciendo ya un tiempo, bueno, el doctor Edgar Ortiz, la doctora Alejandra Cabello, el doctor Cristian Bucio y una servidora, es analizar justamente cómo están integrados estos mercados, cómo es que se transmiten estos shocks y si existe o no existe este llamado fenómeno de contagio entre los diferentes mercados. Uno de los mercados que más hemos analizado son los BRICS y bueno, ahora les voy a enseñar por qué. De acuerdo, desde el 2001 un economista salió y dijo, es que los BRICS van a ser los mercados del mañana, las economías del mañana, porque tenían fantásticas y fabulosas tasas de crecimiento y tenían una serie de características que ahorita vamos a ver. Decían que iban a ser las mayores economías en el 2050, de seguir pues con justamente el camino que llevaban hasta ese entonces, que eso fue, bueno, ya hace más de 15 años. En 2008, pues dicen los BRICS, pues ¿por qué no, no? Entonces van, se reúnen y realmente ya crean esta iniciativa. En un inicio pues no tenían como como tantos logros, por así decirlo, apenas estaban viendo como por dónde tomar las acciones. Y bueno, en 2013 empiezan con algunas acciones y decisiones como tomar justamente que quieren hacer un banco propio. Bueno, pues ya lo hicieron. Es el nuevo Banco de Desarrollo BRICS. Entonces, el objetivo de ellos es hacer como un contrapeso de todo lo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hace. Entonces, tratar de ayudar y apoyar a países en desarrollo y entre ellos mismos para generar proyectos que incentiven el crecimiento y el desarrollo de sus economías. En
en 2014 no nada más es eso, sino también llevan a cabo un acuerdo de reservas y de contingencia. En 2015, bueno, incluso ya se meten con un banco asiático a hacer como interrelaciones y acuerdos para invertir en infraestructura. En 2016, suministro de sistemas antiaéreos y creación de agencia calificadora para volver a evitar lo que pasó en 2007 y 2008. Y en 2017, hace unos como un mes y 5 días, del 4 y el 6 de septiembre, hubo una cumbre de los BRICS y resulta ser que, bueno, México por fin, después de tantos desplantes trumpianos, diría un artículo periodístico, lo que decidieron es ir. Y bueno, ahora la cumbre ya no nada más se llama BRICS, se llamó BRICS Plus. Entonces invitaron a otro tipo de mercados que estuvieran, o otras economías que estuvieran interesadas en justamente en este tipo de proyectos. Bueno, acá Sudáfrica se incorpora en 2011. No la incluimos en este estudio por varias cuestiones. Una, no hay datos, porque el mercado, bueno, apenas hasta a partir de como del 2004, 2003. De los otros mercados teníamos datos anteriores. Además de eso, el Sudáfrica tiene muy poca participación en el PIB de los BRICS, solamente aporta el 3%, y entonces, bueno, en realidad dicen unos que lo hicieron, bueno, que lo hicieron cuate nada más por cuestiones más políticas que por otras razones de fondo. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, buscan consolidarse con como un bloque económico. Resulta ser que el Fondo Monetario Internacional, para que ustedes participen, tienen que comprar bonos, participar económicamente. ¿Quién es el principal participante de este grupo? No, del Fondo Monetario. Estados Unidos. Entonces, lo que dijeron es, si se necesita más lana para que entonces haya mayor participación, pues la ponemos. Pues no los dejaron, hasta cierto punto los dejaron participar, y entonces fue que también se vieron como con más ganas de hacer esta parte de los BRICS. También están haciendo esfuerzos continuos con la Organización Mundial de Comercio para la toma de decisiones. Y bueno, lo que ya habíamos comentado, la creación del banco, incremento del comercio interno con expectativas que se superaron en este caso para el año 2015, y una cruzada, operaciones cruzadas de derivados para poder evitar el riesgo cambiario. Entonces la plataforma se llama BRICSmart. Bueno, dada la presente crisis y la debilidad que ha habido con las economías en los últimos años, pues esto se ha visto un poco interrumpido. Entonces también por eso nos llamaba la atención ver cómo les pegaba y cómo estaban en términos de sus interrelaciones. Los BRICS tienen el 43% de la población, 30% del territorio habitable, un crecimiento sostenido, y aportan del crecimiento global la mitad. Tienen el 23% del PIB global, las reservas monetarias es el 40% entre oro y divisas, y realizan el 20% ya de la inversión extranjera directa. Bueno, acá están algunas de las líneas de investigación que hemos venido siguiendo en los últimos años. Y bueno, acá el objetivo de esto es analizar el contagio del 97 al 2015. Si se dan cuenta, pues abarcamos bastantes crisis de las que ya les he comentado, sobre todo las que se denominan crisis de tipo trillizas. ¿Qué es una crisis trilliza? Las que son mellizas es nada más una crisis bancaria y monetaria. Cuando ya hablo de trillizas es porque aparte de las dos anteriores tengo una crisis de deuda soberana. Entonces es decir que el gobierno tampoco puede entrarle al quite. Bueno, entonces vamos a estimar si es que hay o no hay contagio, cómo va cambiando la dependencia a través del tiempo, y si es que existe o no, bueno, lo que les comentaba como contagio, es decir, que incremente la correlación no lineal entre ellas, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay mucha literatura que se dedica a analizar este fenómeno, sobre todo entre Estados Unidos y el mercado estadounidense. Y bueno, nuestra metodología es la siguiente, es una metodología denominada metodología de cópulas. En este caso hacemos cópulas bivariadas. Lo que hacemos es que, bueno, en general las series financieras se caracterizan por ser leptocúrticas, son puntiagudas y tienen unas colas muy anchas. Aparte de eso, bueno, tienen asimetría, es decir, están más para un lado o más para el otro. Y en general, pues lo que conocemos como la correlación lineal, que parte de una distribución normal, pues no nos serviría para analizar estos casos. Por eso decimos que pues en este caso la correlación lineal se ha quedado un poco atrás.
En general, pues la gente que dice que podemos utilizar la distribución normal, pues en realidad más bien, como nada se parece a ella, más bien ahora ya es como una distribución de tipo paranormal, ¿no? Como un fantasmita, porque nada más todos coinciden con que tiene la parte de arribita, pero lo de acá abajo, y si está para la izquierda o para la derecha, tampoco, ¿sale? Entonces, ¿qué hace esta metodología? Bueno, pues en este caso la metodología de cópula dinámica va a ser no normal, no lineal y no va a ser estática. Entonces, vamos a utilizar una solución que le dio el teorema de escalar, o escalar, o como le quieran decir, en 1959. Entonces él encontró que una función de distribución conjunta era muy fácil obtener las distribuciones marginales, pero que para atrás no era lo mismo porque se perdía cierta información. Entonces lo que hizo fue descubrir justamente una función tipo cópula, que lo que nos permite es obtener de dos distribuciones de tipo marginal una distribución conjunta. Esto se le denomina una medida de dependencia, pero es una medida de dependencia justamente no lineal y que nos permite que tengamos dos distribuciones que sean las que se les ocurra, gamma, alfa, hiperbólica, la que quieran, y que realmente yo pueda obtener a partir de estas dos una nueva. Como que toma la esencia de los datos de las dos y nos da justamente una correlación que se aproxima más a cómo están distribuidos estos datos. Para mayor información, hay un señor que se llama Arturo Erdely, está en YouTube también. Afortunadamente estas plataformas tecnológicas ya nos permiten obtener información de todo, desperdiciar nuestro tiempo o realmente aprovecharlo. Y bueno, hay varios videos de él en el que demuestra pasito a pasito cómo es que se llega a esto, ¿sale? Si les interesa. Entonces, bueno, ya una vez que yo obtengo el parámetro de cópula para pues un tiempo, entonces voy a ver cómo es que está la correlación en un cierto punto, bueno, en un cierto periodo. Entonces lo que nosotros hicimos, bueno, eso pues sí nos servía, de hecho tenemos algunos artículos con eso justamente para los BRIC en una cópula estática, pero lo que queremos ahora es ver cómo va cambiando esa dependencia a lo largo del tiempo. Entonces ocupamos una cosa que se llaman ventanas móviles. Entonces sacamos ventanas móviles de 250 días. ¿Por qué 250 días? Porque es lo que dura un año bursátil. Entonces lo que hacemos es que tomamos del dato 1 al 250 y luego del dato 2 al 251 y así vamos haciendo cortes y vamos calculando la cópula para cada uno de estos. Entonces tenemos una correlación que va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esta es la evidencia empírica, son nuestros datos, que ya les había comentado que es del 97 al 2015. Que en este caso van a estar todos en tipo de cambio dólar, que es moneda local dólar. Y bueno, si se dan cuenta, pues gráficamente decimos, pues si hay contagio, ¿no? Todo el mundo cae aquí, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Pero bueno, en la investigación no nada más basta verlo, sino hay que probarlo, ¿sale? Entonces, también vemos, bueno, que hay volatilidad que cambia, que tenemos acá clústeres de volatilidad. Hay una cosa que se llama efecto leverage o asimétrico o apalancamiento, que es que las noticias negativas en la bolsa, es decir, que caiga la bolsa, crea más volatilidad que cambie la bolsa hacia arriba o que incremente el índice bursátil. Porque aunque sean de la misma magnitud, ¿sale? Y eso, bueno, tiene que ver también, te he tratado de explicar con cuestiones, por ejemplo, conductuales, que a la gente le duele más perder que ganar la misma cantidad de dinero, ¿sale? Entonces, bueno, acá tenemos nuestros estadísticos descriptivos que justamente comprueban que tenemos una distribución de tipo paranormal y que es asimétrica, que es leptocúrtica y que, bueno, no tiene normalidad. Entonces procedimos a la parte de la evidencia empírica, a estar calculando estas cópulas elípticas que son tau de Kendall. ¿Por qué de este tipo? Bueno, porque son las cópulas que nos permiten capturar asimetría, que es lo que les acabo de decir que tienen los mercados. Y bueno, aquí también tenemos que crece, ¿sale? En la parte de, para nuestros resultados, en la parte del 2008, bueno, previo al 2007 y después entre 2007 y 2012 crece en 63%. Entonces, lo calculamos para todos y cada uno de los mercados. Y pues aparentemente vemos que, pues sí sube, ¿no? En todos los casos, sí sube. Pero ¿qué tanto sube? ¿Qué tanto no sube? Bueno, una vez que tenemos estas cópulas, lo que hacemos es meter un modelo que se llama modelo autorregresivo de cambio de régimen markoviano. ¿Qué son las cadenas de Markov? Bueno, pues aquí como tenemos, son lo siguiente.
Es un tipo particular de proceso estocástico. Solamente el estado actual va a ser relevante para describir lo que va a pasar en el futuro. Entonces, por eso es una cadenita. Lo que pasó ayer es lo único relevante para describir lo que pasó, lo que pasa el día de hoy. Lo demás, la historia, no me importa, ¿sale? Entonces, si eso se va cumpliendo, entonces tengo que el de hoy afecta al de mañana, entonces el de mañana afecta. Cuando se rompe eso, nosotros decimos que hay un cambio estructural en la serie. Entonces, para eso es para lo que probamos este tipo de modelo. Vamos a ver si existe un régimen de alta dependencia y un régimen de baja dependencia. De acuerdo a la definición que les comenté de contagio, cuando tengamos alta dependencia es que hay contagio. Entonces, siguiendo con, aquí tenemos la descripción de este modelo. Y bueno, la evidencia empírica, ¿no? Que se ve clarísimo lo que encontramos. No es cierto. Este modelo lo que nos va a estar dando es, previa a eso hicimos unas pruebas. En realidad no traje tantas tablas y todo esto porque quiero hacer una plática dinámica. De por sí, un tiempo, más de 15 minutos ya es un poco difícil seguir manteniendo la atención. Aquí lo que tenemos es que a las pruebas anteriores se hace una prueba de verosimilitud para ver si es que cuáles de las dos, no verosimilitud, cuál de los dos modelos es más apropiado, si uno de tipo lineal o uno no lineal. Entonces, justamente lo que hacemos es probar que sí, que es mejor un modelo de tipo no lineal. Entonces, que un modelo autorregresivo con cambio de régimen markoviano es mejor que un solo autorregresivo, ¿sale? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos que sí hay un régimen de baja volatilidad que va a estar dado por sigma 2 y un régimen de alta volatilidad que va a ser sigma 1. Perdón, es alta y baja. Sigma 2 alta, sigma 1 baja. Como se espera, aquí lo que tenemos es que la probabilidad de estar en un régimen de alta volatilidad pues va a ser mucho menor que la probabilidad de estar en un régimen de baja. El de alta volatilidad va a ser mucho menos probable que el otro, ¿sale? Y por último, la duración lo mismo, es mucho menos duradero el de alta volatilidad que el de baja volatilidad. Pasa lo mismo para todos los mercados, son resultados parecidos, pero todos coinciden en eso, ¿sale? Afortunadamente tenemos un recurso gráfico que es bastante bueno, que nos da este modelo, que es la probabilidad suavizada de estar en el régimen de alta dependencia. Entonces, si se dan cuenta, la probabilidad de que haya como contagio en ciertos periodos, pues se ve a través de estas ventanitas, que es cuando se eleva dicha probabilidad. Entonces, coincide con las crisis que habíamos comentado. La crisis de Brasil y de Rusia, el efecto Samba y el efecto vodka, que están aquí, si ustedes lo pueden ver. Cuando está involucrada justamente Brasil y Rusia es cuando más se tiene. Después tenemos el efecto de la crisis .com, que es en el 2001. En algunos mercados se ve más que en otros. Y después tenemos la probabilidad en este caso, que es la más grande que tenemos, va a ser pues sobre todo de la crisis, de la crisis subprime, ¿sale? Y no nada más de la crisis subprime, sino también de la crisis de la deuda soberana y algunos que dicen que todavía no se acaba, ¿no? Que seguimos con algunos estragos. Entonces, en general obtuvimos como lo que queríamos, que era demostrar que sí hay contagio, no nada más desde el punto de vista de la dependencia, que se calcula a nivel de cópulas y del crecimiento en la misma y de la parte gráfica, sino también a partir de un cambio estructural en la misma dependencia que se mide a través de este tipo de cadenas de Markov, ¿sale? Entonces, la importancia del contagio financiero radica en que a medida que se incrementa el riesgo, porque se incrementa la volatilidad en un mercado, entonces el rendimiento también se debe de incrementar, ¿sale? Entonces, si incrementa el riesgo, entonces las empresas deben de pagar más por el financiamiento. ¿Eso qué hace? Si las empresas pagan más por el financiamiento, entonces tienen que subir sus precios, porque los costos de financiamiento son parte pues, de lo que determina justamente el precio. Eso le resta competitividad y aparte, hace que el ciclo económico o la parte económica vaya para atrás. Por otro lado, los rendimientos negativos
para inversionistas y fondos de inversión se ven materializados en pérdidas, sobre todo para la parte, por ejemplo, de los fondos de pensiones. Bueno, en el caso de los bancos van a estar interconectados, entonces si cae uno de ellos, van a caer los demás. Voy a hacer también un pequeño... ¿Qué hora es? Perdón. ¿Qué? 5:52. Ok. Bueno, ya no tardó mucho más. En realidad la gente cree que todo el mundo dejó de pagar o que la gente en la crisis subprime fue que, ay, es que les dieron el crédito a puros malos pagadores. No, en realidad es que revolvieron, sí, créditos de mala calidad con créditos de muy buena calidad en el mismo costalito y hicieron una partición de todo eso y los vendieron. Le pusieron encima un derivado que era un credit default swap, que era el que se supone que aseguraba que si ellos no pagaban, pagaba el banco. En realidad lo que pasa es que, bueno, el compañero, imaginen que viven los compañeros en una cuadra, estos compañeros en otra cuadra y estos en la de atrás. El compañero ya no pagó. Oh, pues qué mal. Y resulta ser que entonces los demás, pues como él no pagó, el banco dice, pues tengo que vender la casa, ¿no? Pero no nada más él no pagó, sino tampoco ellos pagaron y los de una casa atrás tampoco pagaron. Entonces, ¿qué empieza a pasar con el precio de las casas? Se empieza a depreciar porque hay mayor oferta. Entonces el compañero dice, oye, pero mi casa valía así, yo tengo un crédito de $100,000. Ajá, pero ahora vale 80,000. Oye, pero solo he pagado 3,000. Pues dejo de pagar. Entonces eso fue un efecto cadena y eso propició que, bueno, mucha gente no pagara ese tipo de créditos. Al no haber pagado, se cierra la llavecita, entonces ya no pasa a los CDOs, que mucha gente y muchas instituciones tenían invertido dinero en ese tipo de instrumentos. Entonces lo que ocasiona es que justamente, bueno, ya sale Paribas, que es uno de los bancos, y dice, yo ya no puedo seguir dando un precio de este tipo de instrumentos, y entonces pues los demás tampoco lo hacen, y bueno, se convierten en bonos de tipo basura. Llega el gobierno y lo que hace es que los compra. Hay un programa que instauró el gobierno de Estados Unidos, que es el TARP, es Troubled Asset Rescue, ay, no me acuerdo, espérenme. Relief Program. Ajá. Entonces, que lo que hacen es que compran todos esos activos para darle liquidez de nuevo a los bancos. ¿Pero dónde saldrá ese dinero? Pues de nuestros impuestos, exactamente, ¿no? De los impuestos justamente de la gente. Entonces, todo ese dinero se pasó justamente a los bancos bajo el argumento de too big to fail, demasiado grande para caer, y porque tenían en las manos los recursos de mucha gente. Entonces, algunos consideraban que incluso era peor que se fueran a bancarrota a que pues se recortara todo el presupuesto que se recortó y que se quitara todos los programas sociales que se quitaron. Entonces, bueno, los invito a que busquen en internet. Hay algunos, el caso más crítico es el griego. Tuvo 3 rescates de lo que se denomina la Troika, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y, bueno, la Comunidad Europea. Entonces, uno se llama la tragedia griega y, bueno, dice como justamente todas las implicaciones que hubo para estos países. En algunos casos incrementó, por ejemplo, el nivel de malnutrición infantil, hubo mucha muerte de mucha gente que, pues sobre todo viejitos que no tenían para sus medicinas y cosas por el estilo que se ven materializadas, no solo en las finanzas, sino en las personas, ¿sale? Bueno, por último, todos ustedes, y espero de corazón que sea así, que van a salir al mundo laboral y van a justamente a estar tratando con este tipo de instrumentos, van a estar participando en toda esta gran maquinaria. Entonces, en ustedes recae una gran responsabilidad de justamente hacer análisis, pues, justamente críticos, que realmente sean éticos y que aparte de eso, pues, sean apegados a ciertas cosas. Hay mucha gente que sufre los estragos, incluso pues ustedes en carne propia, de este tipo de fenómenos a nivel global. Entonces, bueno, por último, las universidades y las instituciones de educación superior tienen un gran compromiso con la sociedad, sobre todo en el caso de las universidades públicas, ya que ellas pagan pues nuestra educación. Entonces, bueno, pues los exhorto a que realicen investigación y que generen conocimiento que venga justamente pues desde nuestras realidades para poder darle solución a muchas problemáticas que aún nos esperan allá afuera, ¿no? No solo es el contagio financiero, no solo es la crisis, sino hay un sinnúmero de cuestiones
cuestiones, más sobre todo con lo que pasó ahora con el temblor. Las finanzas están ahí y más que nunca, yo creo, son determinantes. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado la ponencia, les agradezco muchísimo su atención y ahí está mi correo electrónico por cualquier cuestión que necesiten. Creo que no pregunto. No, a ti. Agradecemos la participación de la doctora Miriam Sosa en el cuarto Congreso de Finanzas y por parte del INEF Universitario Facultad de Ciencias le hacemos entrega de este reconocimiento. INEF Universitario Facultad de Ciencias otorga el presente reconocimiento a Magnolia Miriam Sosa Castro por su destacada y valiosa participación en la conferencia Globalización, Crisis y Contagio Bursátil en el grupo BRIC en el cuarto Congreso de Finanzas el 11 de octubre de 2017. Claro, eso nada más se acuesta. ¿Te podemos dar un fuerte aplauso, por favor? Gracias a todos. Muchísimas gracias. Que tengan bonita vida. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Déjame nada más guardar esto. ¿Memoria amarilla? Oye, toma. Eso es ¿Sí quieres? No, ¿verdad? ¿No la dejó por aquí? ¿Una memoria amarilla? ¿No estará conectada solo al proyector? Voy a... Sistema de gestión antisoborno. Fernando cuenta con más de 18 años de experiencia internacional en anticorrupción, antisoborno, compliance e investigaciones forenses en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio. A lo largo de estos años, Fernando ha trabajado en consultorías internacionales y ha residido y trabajado en proyectos globales y regionales desde Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Brasil, México y Argentina. Sin más, los dejo con Fernando Ceballos. La memoria. ¿Está en la mesa? Voy a buscar tu presentación. Es que dejé la memoria ya. Ahorita me parece. No te preocupes. Esto tiene clip. Dale, me la pongo. Hola, hola. ¿Me está perdido o no? Es para la cámara. Aquí está el micrófono. Ah, ok. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Oye, ¿les parece que si nos acercamos todos y podemos tener más bien una plática en vez de yo estar aquí tan arriba y ustedes tan abajo? ¿Les parece? Me hubiese gustado que este auditorio, para hablar temas de anticorrupción, me hubiese gustado que el auditorio esté lleno. Pero quiero platicarles un poco al respecto. Tú me avisas, Carla.